conocer más de cerca el estado de situación de la salud en la provincia de La Suay. Y en la zona 6 hemos invitado en esta mañana a la doctora Andrea Versosa, quien es coordinadora zonal 6. Doctora Versosa, muy buenos días. Quisiéramos iniciar con el tema de la COVID-19, la positividad que en el país se reporta entre un 40% y a cifras que hablan de hasta un 55%. ¿Cuál es la situación en la zona 6? Muy buenos días, un gusto estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias por la cordial invitación y también un saludo a toda la ciudadanía que nos escucha en esta mañana. De hecho, lo que usted acaba de mencionar es cierto, existe una positividad y un aumento de casos, los cuales se han pronunciado específicamente desde las últimas semanas de noviembre y han aumentado en el feriado de diciembre, tanto por Navidad y por Año Nuevo. Para tener una mayor comprensión del aumento de casos, teníamos un reporte previo a estas fechas de entre 40 a 60 casos más o menos semanales como zona 6. Por ahora tenemos un reporte en esta última semana de 2.000 casos aproximadamente positivos por COVID. La mayoría de ellos corresponden a la provincia de La Suay, siendo en 1.300 casos, y para Cañar y Morona, Santiago, entre 360 y 340 casos aproximadamente. Conforme a la población, esto nos representaría el 23.6% para la provincia de La Suay, más específico para Cuenca, y para las provincias de Cañar y Morona, de acuerdo a la población, al 36%. Son datos realmente preocupantes porque se ha visto un aumento notable en las últimas semanas, si bien la población también ha colaborado y asistido a los centros de salud para una atención médica y un tamizaje. También se vio que durante los feriados existió un ausentismo bastante grande para el proceso de vacunación. Coincide con nuestros análisis que realizamos con el proceso de epidemiología, en que en ese periodo que baja el porcentaje de vacunación, comienza el ascenso de casos hasta posterior al feriado de Año Nuevo, y también coincide que la población nuevamente retoma ya los espacios para acceder a la vacunación y completar sus esquemas. Doctora Versosa, muy buenos días. ¿Cuál es la situación de ocupación en cuanto a los hospitales? Hablemos de los dos centinela que tenemos aquí, el hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el hospital del Ministerio de Salud Pública, el Vicente Corral Moscoso, pero también sería importante conocer algunos datos de la situación de la red privada de salud. Claro, todos los datos son importantes y es importante considerar antes de ello que para nosotros hacer una ocupación de camas y también establecer qué camas tenemos disponibles, contamos con un plan estratégico denominado Fénix. Este plan tiene varios pasos que nos permite irnos ampliando de camas conforme al número de casos que se presenten y a la necesidad de la ciudadanía. Nosotros iniciamos por el paso 1, que inicia con un cierto número de camas de acuerdo a los casos. De momento nos encontramos ya en la etapa 3, que es la última de las etapas de ampliación. Conforme a esto se hace la ocupación de camas y nos permite a nosotros tener un análisis de qué porcentaje están de ocupación. Por ejemplo, en este momento, hablando por el hospital regional, que es uno de los hospitales de referencia, tenemos una ocupación para cuidados intensivos del 50%. Sin embargo, para el área de hospitalización, esto está casi cerca del 100%. Para el área de pediatría también tenemos 2 pacientes que se encuentran en el área de críticos, y las camas aquí corresponden a 2, entonces la ocupación es del 100%. En el área de clínica no tenemos ningún paciente, y en neonatología también 2 pacientes de 2 camas que están disponibles de momento con una ocupación al 100%. Ahora no tenemos listas de espera. Para el hospital del IES también la variación ha sido similar, pero ellos han tenido cifras más elevadas de ocupación en UCI del 100%. El número de camas también se ha ido ampliando de acuerdo a las necesidades, y la ocupación en general para la parte privada está para UCI en el 60% y para el área de clínica en el 50%. Estos datos son variables realmente de forma diaria. Ventajosamente se ha visto que con esta nueva variante, que posiblemente sea la que esté circulando, los pacientes tienen menor tiempo de estancia hospitalaria siempre y cuando estén vacunados. Entonces, nosotros realizamos un análisis de forma diaria, inclusive varias veces al día, para considerar
nuevas opciones de ampliación de camas y cómo va este porcentaje de avance o ya de altas de los pacientes, qué es lo que se espera y que sobre todo esta capacidad de resolución no sea sobrepasada y volvamos a listas de espera y espacios al 100% ocupados. Doctora, ¿y cuál es la tasa de letalidad? Quizás esto es importante y también sería importante conocer si ustedes tienen datos de las personas que han entrado, ya sea a clínica o hospitalización o a UCI, si han sido personas que han recibido la vacuna, en qué porcentaje o son mayoritariamente las personas que no se han vacunado o que han recibido probablemente una sola dosis. Nosotros por lo general hacemos un análisis por semana. Entonces, en esta última semana el número de fallecidos que tenemos corresponde a 4 y hay que valorar también cuál es el número de pacientes que se encuentran hospitalizados. En total, lo que se puede hablar es de 70 pacientes aproximadamente que se encuentran hospitalizados. El dato va a ir siendo cambiante, esperemos que más bien hacia la baja, y la mayoría de pacientes hospitalizados se encuentran con sus esquemas de vacunación incompletos o tienen la primera dosis de vacunación, tienen la segunda, pero no tienen los esquemas completos. Sin embargo, hay pacientes que también tienen sus esquemas completos con segunda o tercera dosis. ¿Cuál es el dato que cambia aquí? Que los pacientes suelen tener alguna comorbilidad, es decir, alguna enfermedad que les baje sus defensas, o también puede ser consecuencia de alguna cirugía que igual forma hace que baje las defensas. Haciendo ya un análisis de los pacientes vacunados, se ha visto que existe una reducción del riesgo de hospitalización del 60% para aquellos pacientes que están hospitalizados, un 80% para los pacientes que van a cuidados intensivos y más del 90% de riesgo de muerte. ¿Qué quiero decir con esto? Que este porcentaje es el que ustedes presentarían si están vacunados. Disminuye notablemente el porcentaje de ingreso tanto al área de clínica, de UCI y de fallecimiento el hecho de estar vacunado con esquemas completos y más aún con el refuerzo. Doctora Berzosa, para conocer un poco mejor y que el público conozca sobre todo cuál es la situación, cuál es el número de camas UCI por 1.000 habitantes que recomienda la Organización Mundial de la Salud y cuál es la figura en este mismo sentido que se tiene en la zona 6. Bueno, tenemos varios protocolos de análisis de los espacios de UCI, pero por lo general para pacientes que no corresponden a COVID, de acuerdo a ciertos criterios, se puede considerar 4 camas de UCI para una enfermera, por ejemplo, y también dependerá del tipo de población que se tiene, el hospital también que tiene cada ciudad. Para nuestro caso tenemos el Hospital General, que de momento tiene 260 camas en general. Para el caso de COVID, que es lo que hemos necesitado, una ampliación de camas, de momento nos encontramos con 17 camas para UCI. Si bien el dato podría ser más necesario de acuerdo a la población, pero se hace un cálculo por el número de enfermos. Para una población en general se puede hacer un cálculo de 4 camas aproximadamente y considerar una enfermera, y de acuerdo a la población puede ser más o menos entre 20 camas, hablando por la ciudad de Cuenca. Para el caso de COVID, la realidad cambia porque nosotros tenemos que ir haciendo una ampliación conforme al número de casos que se van presentando más que a la población que presenta la provincia de la Azuay. Por eso este dato ha sido cambiante y cada semana, incluso cada día, nos ha tocado hacer ampliación de estos espacios de acuerdo al número de enfermos que se van presentando durante los días y las semanas. Pasar de cifras que usted señalaba de 60, en todo caso a menores, a 100 casos, ahora a manejar cifras de 2.000 o más, literalmente significan una explosión de casos, doctora Berzosa. Y quisiéramos preguntarle cuál es el diagnóstico oficial sobre esto, cuánto tiene que ver la conducta ciudadana a lo largo de 5 feriados en seguidilla que ha tenido Ecuador y cuánto la incursión infecciosa de la variante Ómicron. Tiene muchísima importancia la pregunta que usted le ha realizado ahora, porque de hecho hemos visto, creo que luego de cada feriado existe un incremento de casos y las veces que no se ha dado este incremento hay una preocupación por parte del Ministerio de Salud y un seguimiento de aproximadamente 15 días para ver si es que existe o no un aumento de casos. Haciendo una relación en la etapa en la que estuvimos más graves con la pandemia, cuando recién inició y no se tenía ningún tipo de vacuna,
con el número de casos que tenemos ahora versus los que presentamos en ese entonces, deberíamos tener nuestros sistemas de salud colapsados. ¿Cuál es la diferencia? De que de momento la mayoría de la población está vacunada, pero mientras no se complete el esquema de vacunación, porque existe todavía ciudadanía que no accede a este proceso de vacunación, el riesgo será aún más de hospitalización y de gravedad. También se ha notado que con estas variantes que se van presentando, también disminuyen los síntomas y los casos pueden ser tratados en el domicilio. Sí es preocupante que luego de los feriados tengamos esta preocupación, sobre todo coincidió las fiestas de Cuenca, coincidió también las fiestas de Navidad, el fin de año, y una preocupación grande para el Ministerio de Salud si es el feriado de Carnaval, pues es uno de los feriados más largos en el que la población, no solo en Carnaval, sino en general en los feriados, se les olvida el uso de medidas de bioseguridad. Las reuniones que se vieron ahora en fin de año y Navidad fueron de 25, 30 personas en las casas, en los restaurantes. Ingresamos con mascarilla, pero al momento de sentarnos nos retiramos estamos conversando, incluso se pueden compartir vasos, pero termina el evento, nos ponemos la mascarilla y nos retiramos. Podemos tener el riesgo de contagiarnos ahí, de llevar esta enfermedad a nuestras casas, a nuestros papás, adultos mayores, quizá gente enferma que se encuentre en nuestra casa. Entonces, esto es de mucho cuidado. La reducción de los aforos y el respeto a todas las resoluciones del COE es vital y se trata de una corresponsabilidad, porque no es solo responsabilidad de una institución tratar ya a los pacientes que están enfermos cuando se puede evitar este aumento de casos. Entonces, aprovechando su pregunta, yo sí invito también a la ciudadanía a esta reflexión, a participar en esta corresponsabilidad, porque todos podemos ayudar para que este número de casos no aumente y no sobrepase la capacidad resolutiva de nuestros hospitales. Y peor aún, tener que recordar lo de meses anteriores, pacientes hospitalizados, familiares, gente con listas de espera y el fallecimiento en un alto porcentaje. Entonces, por favor, sí, invitarles ya a vacunarse, completen sus esquemas y respeten las directrices y resoluciones que se dan, que tienen solo un fin, que es velar por la salud de todos ustedes. Doctora Versosa, justo el día de ayer pasaba por el centro de la ciudad y había prácticamente 2 cuadras de fila de personas que intentaban hacer un trámite en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Algunos de estos casos tenían que ver con la validación de certificados a propósito de ser casos positivos de COVID. Este es un problema que se ha venido dando en distintas ciudades del país. Aquí en Cuenca no ha sido la diferencia. Nos resulta un poco increíble creer que personas que están con una prueba positiva de COVID tengan que ir 1 o 2 días a estas dependencias y sobre todo hacer por varias horas colas compartiendo el espacio con otras personas para validar un certificado. Sería oportuno conocer cuáles son las disposiciones en este caso de la autoridad de salud, si ha habido un acercamiento con el Ministerio del Trabajo, con el mismo IES para un poco modificar situaciones de este tipo. No hay duda que una persona positiva en medio de una cola con 100, 200, 300 personas más va a provocar una explosión probablemente de contagios. Exactamente lo mismo se ha observado en el pago de predio urbano los primeros días de esta semana. Sí, efectivamente, y adicional a ello, pues el IES realmente es quien tiene la competencia en el tema de validación de los certificados y quien podría ser de apoyo es el Ministerio de Trabajo. Nosotros como Ministerio de Salud podemos hacer sugerencias en cuanto a mejorar el flujo. Entonces, acercamientos se han hecho, nosotros tenemos reuniones semanales con el IES, sobre todo para tratar este tema del aumento de las camas. Sería pertinente que se pueda hacer un trámite en línea, enviar simplemente el certificado para que el paciente reciba la validación o que ya se tenga la validación directa, si es que se trata de un médico especialista, que tenga su sello y le ponga el diagnóstico con el código CIE-10. Debería ser algo suficiente, más la copia del resultado en caso de ser necesario, sobre todo con el afán de evitar filas. Pero esto sí es ya una decisión de competencia específica del IES, cómo puede manejar esto de los certificados. También se ha hecho una solicitud ya a las instituciones y a la misma ciudadanía
que traten de hacer todos sus trámites en línea. Por ejemplo, el pago del predio ha sido también una situación preocupante porque varias semanas hay largas filas y el trámite se puede hacer en línea. Entonces, se ha preguntado y se ha gestionado también si puede existir gente fuera de los espacios a que ayude sobre todo a los adultos mayores que tienen dificultad con hacer sus trámites en línea, para que sea más fácil y evitar largas filas. Aprovecho también para, hablando de largas filas, recordar a la ciudadanía que dentro de la vacunación en el Ministerio de Salud tenemos varios espacios, entonces tampoco es pertinente que se aglomeren en uno solo. Tendemos a escoger un solo centro de salud cuando tenemos varias opciones. Inclusive les recuerdo que estamos vacunando en el Coliseo Jefferson Pérez, en el Garaycoa hay vacunación masiva también para evitar aglomeraciones en los centros de salud y justamente este reclamo que luego suele surgir de largas filas bajo el sol y las personas aglomeradas. Durante el fin de semana van a haber otros espacios también, estará habilitada también la gobernación nuevamente desde la próxima semana, desde el martes, entonces sí es importante también una colaboración de la ciudadanía y todo trámite que se pueda hacer en línea, intentar hacerlo así para no tener que hacer largas filas. Doctora Versosa, indiscutiblemente que la vacunación ha sido exitosa en el Ecuador y aquí en la ciudad de Cuenca en forma particular. Acabábamos de escuchar a uno de los concejales, miembro del COE, que habla de que se ha logrado un 90% de vacunación completa en la población adulta. Esta cifra, de paso, nos gustaría que la ratifique o la rectifique si es que es del caso. Pero esto no quita de que continúe la crisis en la salud pública en Ecuador, centrada sobre todo en los hospitales públicos. El día de ayer, la ministra Jimena Garzón tuvo que hablar nuevamente de la crisis en hospitales, en este caso en la provincia de Los Ríos. Hubo auditorías, hubo cambio de autoridades, nuevamente irregularidades, desabastecimiento de medicinas, entre otras cosas. Y aquí en la ciudad de Cuenca no estamos mucho mejor. Tenemos, eso sí, que salvar el profesionalismo, la honestidad de los funcionarios cuencanos en la salud pública. No tenemos ni de lejos la situación mafiosa que se ha dado en otros hospitales del país, pero en cambio somos víctimas de falta de presupuesto, de la falta de acción del centralismo. Y conocemos esto por la situación que se ha dado justamente y las quejas que nos llegan a los medios de comunicación, que el Hospital Centinela Vicente Corral Moscoso, más allá de muchas virtudes que tiene, entre ellas por la calidad de sus funcionarios y médicos, pero carece de equipos básicos para atender esta fase de la pandemia, igual que un año. Hace un año sucedió esto de que el tomógrafo estaba dañado. Actualmente conocemos que el tomógrafo no funciona ya por 30 días en su departamento de imagenología. Un fluoroscopio que no sirve, rayos X obsoleto, un equipo de resonancia magnética que ha sido parte de un proceso de una compra fallida por malas decisiones que pone en esta situación difícil al hospital en media crisis. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Bueno, primero hablando sobre el tema del porcentaje de vacunación, este varía de acuerdo a los grupos etarios. Existe varios grupos de población que todavía no llegamos al 90%. En quienes sí hemos alcanzado ya es en la población mayor de 49 años, por ejemplo, que estamos sobrepasando el 90%. Pero lamentablemente entre las edades de 20 a 47, 45 son las que menos afluencia tienen y nos encontramos en un porcentaje de vacunación del 82%, entre el 84%. Niños, niñas y adolescentes también están todavía con porcentajes bajos, que están bordeando los 80% en la primera dosis y nos falta por completar las segundas dosis. Terceras dosis estamos con un porcentaje que bordea el 30%, si bien las últimas semanas hubo una gran afluencia de pacientes para el proceso de vacunación, todavía no llegamos a las coberturas necesarias. En general, como zona 6, podemos hablar de un porcentaje de cobertura para primeras dosis del 83% más o menos y de segundas del 81%. En general, esta cifra se reduce obviamente por los grupos etarios que todavía no acceden. Para la población adulto mayor, por ejemplo, el porcentaje de vacunación está ya para el 100%. Hay edades que todavía nos falta y nuevamente invitamos a la ciudadanía
para que por favor completen estos esquemas. Cada día tenemos más artículos y publicaciones que respaldan que la vacunación es la medida que debemos tomar y la que disminuye notablemente tanto el riesgo de enfermar de gravedad como de fallecer. En cuanto a la situación de los hospitales y a la situación en general del país, también es una situación importante porque creo que es de conocimiento de todos de que el país no se ha encontrado bien económicamente ya durante algún tiempo. A pesar de ello, creo que el gobierno ha hecho los esfuerzos necesarios para reasignar los fondos que se tenían para compra de vacunas, atención de pacientes. Casi la mayoría del presupuesto tuvo que ser destinado para este fin y tratar de solventar una pandemia que todavía sigue presente. El presupuesto, de hecho, sí ha sufrido varias reducciones debido a la crisis económica, pero a pesar de ello se ha recibido presupuesto, el cual al menos como zona 6 se ha ejecutado. ¿Cuál ha sido el problema en el tema de medicamentos? De que muchos de ellos no se encontraban a nivel del país, había que hacer una importación en la cual ya intervino el propio Ministerio de Salud haciendo gestiones con ONGs y con otras instituciones para la importación de estos medicamentos. Los que se encontraban a nivel del país se hizo una compra, tanto como Coordinación Zonal 6 y desde el Ministerio de Salud, medicación que está llegando de forma semanal y será más o menos hasta finales de mayo que vamos a recibir esta medicación, que se divide por varios grupos de acuerdo a la complejidad del medicamento. De momento nos ha estado llegando medicación que corresponde al grupo 1, que es para tratar medicación de atención primaria, es decir, de los centros de salud, y cierta medicación antibiótica y de manejo de pacientes que tienen alguna inmunosupresión y que es de uso hospitalario. Esperamos que ya esta dotación de medicamentos vaya siendo mayor de forma más continua para poder dar abastecimiento. El abastecimiento no se ha logrado completar en los porcentajes que se esperan, es por ello que hasta finales de mayo, de acuerdo a la señora ministra, esperamos que el 85% de abastecimiento se logre cubrir. El tema de rayos X también ha sido una preocupación porque por temas de presupuesto no se ha podido ejecutar varias acciones, pero para este año nos han indicado que se nos va a asignar el presupuesto necesario para proceder ya con la continuidad del tomógrafo y también para darle la atención necesaria al tomógrafo y rayos X. Es por ello que se han hecho varios planes de contingencia, incluido el IES y el municipio, quien nos ha colaborado en caso de necesitar algún tipo de examen adicional. El resto de las enfermedades y sobre todo ahora el tema de COVID se ha podido manejar con la medicación que se tiene, con lo que nos ha llegado y con lo que se ha comprado. Pero si sobrepasamos ya la capacidad de resolución, realmente ningún medicamento ni ninguna situación que nosotros tomemos como contingencia va a ser suficiente para poder solventar si el número de pacientes aumenta dramáticamente y nos vemos obligados a seguir aumentando el número de camas para dedicarnos a atender solo pacientes COVID, dejando de lado quizá otras enfermedades que también son importantes, pero debido a que nos tocaría dar prioridad a COVID debido a la pandemia. Bien, muchísimas gracias a doctora Berzosa por habernos atendido. Muchas gracias, un buen día. La doctora Andrea Berzosa es la coordinadora de salud en la zona 6.